O sea, tú no necesitas, si eres musulmán, tú no necesitas de la intercesión de un tercero para hablar con Dios, güey. Se juntaron entre 20,000 y 30,000 niños y se fueron caminando a Marsella porque ahí creían que Dios les iba a abrir el mar. El mar y nunca les abrió nada. Y nunca les abrió. Se quedaron rezando en Marsella. Y acabaron... No, espérate. Y entonces un comerciante... Y ustedes tienen que decir quién lo hizo, Saladino o Ricardo Corazón de León. Ok. Y les cuento. Empieza a crearse dentro de Jerusalén. Imagínense esto, que en Jerusalén otro problema más. Hay una reina cristiana con un rey musulmán casados que tienen hijos cristianos musulmanes y que empieza el cristianismo islámico como una nueva rama del cristianismo o una nueva rama del islam que a su vez estaría rechazada por todas las demás. Entonces, pero es que el rito del matrimonio pues es religioso. Se casan y se casan por la iglesia católica y se casan por la fe musulmana. Mejor los dos se hacen ateos y ya, la chingada. Los musulmanes y los cristianos estamos terminando con nuestras fuerzas. El país está arruinado y se han sacrificado vidas de ambos bandos. Ha llegado el momento de detener todo esto. Saladino, el unificador del mundo musulmán, leyó estas líneas escritas días antes por Ricardo I de Inglaterra. La guerra llevaba ya casi 3 años y a esas alturas, Saladino, aunque no había perdido control sobre Jerusalén, veía a su ejército debilitado y vulnerable. Difícilmente había podido hacer frente a Ricardo Corazón de León en el campo de batalla y ya había perdido Acre y Jaffa, que ahora estaban bajo dominio cruzado. Por su lado, Ricardo, un rey poderoso y fiero, a pesar de haber ganado varias batallas, pensó que no tenía caso pelear también con su muy disminuido ejército para recuperar Jerusalén, si sería sumamente difícil retenerla. Los cruzados, cansados y heridos, querían volver a casa al terminar la batalla última, hacerse del control de la ciudad santa y arrebatar la Vera Cruz de las manos de su enemigo. Sabiendo esto, Ricardo dejó por un momento atrás su corazón guerrero y apeló a las pocas habilidades diplomáticas y políticas que tenía. Y en esa misma carta hizo una propuesta tan inusual como descabellada. Algo tan fuera de lugar que, por su rareza, había puesto a imaginar a Saladino la posibilidad de concretarla. Corazón de León escribió lo que transformaría no solo la historia de las cruzadas, sino del cristianismo y del islam como los conocemos ahora. En la carta se leía: ha llegado el momento de detener todo esto. Por ello, hago esta propuesta para unir nuestros reinos terrenales y también los divinos, y para cumplir la voluntad de su Dios y del nuestro. Ofrezco a mi amada hermana Joan de Sicilia para que sea esposa de tu amado hermano Aladil, y así reinen ellos y su dinastía sobre Jerusalén y traigan paz, unión y sabiduría a nuestra tierra santa. Con la mano derecha, Saladino se talló los ojos y sin soltar la carta de Ricardo que sostenía con fuerza en la mano izquierda, llamó a sus hombres de confianza y a sus mensajeros para comunicar su decisión. El cristianismo y el islam se unirían a través de un matrimonio sagrado. Échame una hermana. Bienvenidos a Tiempos Imposibles, el programa en el que el tiempo sí puede cambiar y, contrario a lo que dicta la historia, tomar nuevos rumbos, provocar nuevas consecuencias y desatar realidades que modifican nuestro presente y nuestro futuro. Amigos imposibles, soy Tiempo Detenido. Soy Carlos Michel. Y Pablo Hernández Mares. Y comenzamos. Hoy inicia, mis amigos, la 4ª temporada. Es el episodio 32. El episodio 32 de Tiempos Imposibles. Y es el primer capítulo de 2024. Así es que bienvenidos a este 2024, Pablo, Michelle. Muchas gracias. Gusto. Bienvenidos a todos los que nos siguieron hasta este año. Avanzaron con nosotros hasta el 2024. Pues ya empezamos con Tiempos Imposibles para todo este año. A ver cómo nos va. Un año más. Un año más, que es un año menos. Que todavía no cumplimos un año. No hemos cumplido un año. Próximamente ahí va a haber cosas cuando cumplamos un año. Pero bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les trató el año nuevo? ¿Bien? Bien. Feliz de estar aquí con ustedes y con todos los amigos imposibles que nos ven y nos escuchan. Y aquí también con Edwin y Gastón. Partes también de los amigos proyecto. Imposibles. Así es. Pues bueno, amigos, ya escuchamos el texto inicial. Una ucronía específicamente de la Tercera Cruzada, donde Ricardo Corazón de León y Saladino, dos grandes líderes militares, se enfrentaron
y se partieron sus madres. Se dieron con todo esos güeyes. Sí, en el texto inicial que leímos, prácticamente todo lo que les leí es real, inclusive la carta, ¿no? Sí hubo una carta de Ricardo Corazón de León. Sí le propuso a la hermana. Sí le propuso a la hermana. ¿Está chida? Sí, pero que hay hermanas chidas. Sí, güey, sí le ofreció a su hermana. Lo que no es real es que aceptaran, ¿no? Sí. O sea, porque lo que hicieron fue... y ahorita vamos a hablar un poquito más de toda la cruzada, pero para que nuestros amigos que nos escuchan sepan, vamos a platicar la ucronía, que es qué hubiera pasado si esa propuesta de casar a la hermana de Ricardo Corazón de León, que era cristiana y que era una reina, con el hermano de Saladino, que era un sultán, y unir el mundo cristiano y el mundo musulmán, pues qué hubiera pasado. Cuando esto lo propuso Ricardo Corazón de León, que se lo planteó a Saladino, Saladino le dijo, pues déjale platico a mi carnal, ¿no? Y a ver qué opina. ¿Y por qué el hermano? Pues porque se iba a casar con el hermano. O sea, el hermano de Saladino con la hermana de Ricardo Corazón de León. Yo pensé que con Saladino. No. Okay, el hermano okay. se llamaba Al-Adil. ¿Al-Adil? Al-Adil. ¿Y la susodicha? Juana. Al-Adil y Juana. Ok. Sí. Y ella ya estaba casado, seguramente. Saladino ya. No, el hermano. No, varias veces. Seguramente, güey. ¿No? Que una esposa más, pues no era... Sí, pero es que ahí planteas esos... O sea, bueno, no sé, yo no sé, desconozco, pues, pero el tema interreligioso que me encanta. O sea, si se puede hacer o no, tienen que negar o en ese tiempo también Todo se puede, todo se puede. La hermana era divorciada, eso sí. O sea, ella ya había divorciado. ¿Ya había divorcio? Ya estaba divorciada. Y ella lo que dijo es, yo no me voy a casar con un musulmán que se convierta al cristianismo. O sea... Exacto. O sea, alguien tenía que ceder ahí. Sí, y él dijo, pues no me voy a casar con una cristiana, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a platicar un poquito de la Edad Media, de las cruzadas. Pero a ver, espera. Ajá. Los matrimonios, ya lo hemos platicado en Tiempos Imposibles, era una forma de arreglar ahí reinos y alianzas y todo este cotorreo, ¿no? Pero imagínate que tú eres el hermano Saladino y te habla tu hermano y te dice, mira, me mandó Richard, porque era Richard, ¿no? Era inglés. Richard I. Y que no era Corazón de León en ese entonces, ¿no? Ese apodo se lo gana hasta después. Ahí ya era. ¿Ahí ya era? Sí, o sea, no era cuando... O sea, cuando empieza a ser rey no era Corazón de León. Ahorita les platico cómo se gana el apodo. Y entonces, mira, me mandó una carta y me dice que la hermana no sé qué, pero no hay foto adjunta. O sea, y entonces le mando un dibujo así como... Un dibujo, ¿no? Pero de palitos. De palitos y dos bolitas. Ojos, y con pocas bolitas. ¡No! Es lo que hay, Saladino. Sí, güey. O sea, te la tenías que rifar sin saber. Sí, güey. Sí. Sí, porque además este tipo de cosas no pasaban como ahorita de, güey, dile a tu hermana esto por WhatsApp y ya, ¿no? O sea, estos eran meses de cartas, semanas donde iban y venían con los recados. Ricardo Corazón de León y Saladino tenían una buena relación ya. O sea, todo este trámite de ellos dos construyendo una buena amistad duró como un año. Pues ya para aventarse hermanas, ya más que compadres. Y además había sido bastante amigo ya del hermano de Saladino. Ok. Pero bueno, ahorita llegaremos ahí. Les quiero platicar que también a todos los que nos están escuchando o viendo, les traigo un juego para el final del episodio donde vamos a tratar de adivinar si lo que les digo fue de la vida de Ricardo Corazón de León o de Saladino, ¿no? Musulmán o cristiano. Musulmán. Mejor vamos a tener que decidir bando, amigos. Y tendrán que decidir bando. Que ya los conozco ustedes dos. Ya lo tienen decidido inclusive. Totalmente. Pero bueno, lo primero que quiero hablar es situarnos en el contexto de la Edad Media. Esto es en el año... La primera cruzada fue como 100 años antes, como en el 1095, después de Cristo, obviamente. Es correcto, en el 1095. Sí. Y esto, la tercera cruzada, que es la que les voy a platicar hoy, pasó en el 1189. Ahí empezó. O sea, casi 100 años después. Pero lo que quiero contarles es, esto es la Edad Media y todo funcionaba alrededor de lo que se le llamaba el teocentrismo,
que es todo pasa y todo sucede por Dios, para Dios o porque Dios así lo quiso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pésima época para estar vivo. Sí, zafo. Sí, entonces esto era, vamos a pelear porque Dios así lo quiere, vamos a recuperar esta tierra, vamos a embarcarnos en esta aventura. Todo era porque Dios así lo quiso. Entonces la figura de Dios en el cristianismo y en el mundo musulmán, pues era súper presente, pues, ¿no? Y todo se decidía por y para Dios. Cada uno con su Dios, pues, ¿no? Pero ¿no crees que... O sea, por lo que yo he investigado en las cruzadas, pues sí, la fe y todo esto, pero había otra clase de motivaciones Obviamente, económicas ahí. claro. También Claro. había motivaciones. Es que el pretexto era Dios. El puro poder político, ¿no? O sea, porque todo el pedo de las cruzadas, el pedo central, digamos, de todas, era recuperar Jerusalén, ¿no? Que era el símbolo máximo por excelencia de que los que controlaban Jerusalén estaban en la tierra de su Dios, ¿no? O sea, controlaban la ciudad santa, más santa de todas. Los cristianos porque ahí está el Santo Sepulcro. Sí. Y los musulmanes porque ahí subió Mahoma al cielo. Y los judíos porque ahí es el templo de David, de Salomón. Sí. Sí, ahora en el pedo de las cruzadas los judíos no tenían mucho que ver, ¿no? O sea, esto era cristianos contra musulmanes prácticamente. Pero según yo, en el pedo de las cruzadas, los judíos fueron víctimas de ambos bandos. Sí, exacto, sí. Sí, a ellos ambos bandos se los chingaron. De hecho, Ricardo Corazón de León era Colaterales. bastante antisemita también, güey. O sea, como que ahí todos los que no coincidían con tu Dios estaban mal, ¿no? Sí. O sea, tú no crees en el Dios que yo creo, entonces tú eres un infiel. Y es por eso la historia real donde le propone cásate con él a su hermana, pues es que yo no me puedo casar con un musulmán porque es un infiel, ¿no? Es un infiel, o sea, por eso los mataban, porque inclusive no se veía como, pues no está mal, porque estoy librándome de gente que no cree en el Dios verdadero, ¿no? Y que ahora en nuestros días, pues eso sigue pasando en cierto sentido. Pues no, pero a ver, las cruzadas fueron campañas militares, eso hay que entenderlo bien. Claro que en aquel tiempo se le llamaban como peregrinaciones, ¿no? Sí. Pero eran peregrinaciones pues armadas con la intención de ocupar un espacio donde ya había otros. Supongo que pues, traes ¿no? el dato de por qué se llaman cruzadas. Pues porque llevan la cruz de Cristo, ¿no? En ese tiempo existía una de las reliquias más importantes para el mundo cristiano. Pero seguramente ahí en pausa no podría ser también un rollo como básicamente medio visual. O sea, es decir, pues ya, a ver, porque hay que hacer una pausita. O sea, ahí era de Vamos a empezar a ver. Ok. I follow. Espada, o sea, de cara a cara. O sea, era una carnicería, ¿no? Sí. Básicamente. Entonces, pues ya, yo creo que con polvo, tierra, lodo y pues quién es quién, más o menos, ¿no? Entonces, pues, o sea, como un signo para identificar a un bando, pues, del otro, ¿no? O sea... Sí, no era un símbolo para identificarse, pero también del cual se sentían orgullosos de llevar, ¿no? O sea, y hubo muchas órdenes. Ahí estaban los caballeros templarios, los caballeros hospitalarios. Los hospitalarios. Y llevaban la cruz así roja. Muchos de los que nos están escuchando seguramente han visto películas y demás donde están los cruzados con su uniforme, su armadura de malla y llevan ahí la cruz. Y del roja, otro lado ¿no? también había varios, ¿no? O sea, porque no era como, los árabes. Eran un montón de ahí, porque lo que dice Saladino unifica, pero hasta la tercera cruzada. Antes eran otros, los mamelucos, por ejemplo. Y pésimo nombre para ser guerrero. Nombre. Imagínate. Pero bueno, hubo 8 cruzadas, otros dicen que son 9. La 8 y la 9 a veces la entienden como la misma, como si la 9 hubiera sido una extensión de la 8. Esas digamos que son las más reconocidas. Hay oficiales. Las oficiales. Aún así, las primeras 4 son las que en realidad son como que más tomadas en cuenta.
¿Qué pasó en las primeras 3? O sea, ¿cómo llegamos a la 3, que es de la que vamos a hablar hoy? La primera cruzada, que se la conoce como la Cruzada de los Príncipes, porque la emprendieron los ciertos príncipes de Europa, que fue la que detonó todo, digamos, la bronca ya para los 200 años siguientes. Esa primera cruzada fue la única, digamos, muy exitosa para el cristianismo, porque ahí fue que recuperan ellos Jerusalén. Sí. Entonces ellos salen de Europa, llegan a Jerusalén y la recuperan. Se la quitan a los musulmanes. Entonces la primera cruzada fue como muy, muy exitosa porque ya los cristianos se habían hecho de Jerusalén y de lo que les está diciendo, de la Vera Cruz, ¿no? ¿Qué es eso? La Vera Cruz. Sí, eso sí, yo O sea, me aquí perdí. yo estaba Golfo, pensando güey, ¿no? aquí, Golfo de México. La Vera Cruz es una reliquia, es parte del madero donde se supone que crucificaron a Jesús. No mames, ¿estaban peleando por eso? Sí, Se supone, güey. sí, sí. Ok. Sí. Entonces, 100 años por... Ay, Dios. Por un madero. Ay, Diosito. Entonces era, pues imagínense el valor que tenía para el Papa. Ahora hay que recordar que la Edad Media, El Papa es el que rifaba. el verdadero chingón era el Papa, pues, ¿no? Sí. O sea, Y también hubo ahí una motivación política del Papa, ¿no? O sea, de como que le pidió ayuda, según tengo entendido, los cristianos de Oriente Ujú. para, pues, A ver, es que es una, recuperar es ese que es show, una y entonces el Papa de época... Occidente dice, de una vez Es que es una época súper compleja y ojalá estuviera Valenars Para que nos ayude. para que nos ayude. Porque Saludos. vamos a decir saludos, vamos a decir puras estupideces, pero había una motivación política también porque justo pocos años antes había sido el cisma de Oriente Ujú. y se habían separado Las iglesias, las ¿no? iglesias Católica de Occidente y de Oriente. Las dos cristianas más grandes. y la católica romana, que es la que profesamos aquí en esta mesa, ¿no? La de Y todos. los Y la ortodoxos, de los ¿no? barbones de allá. La iglesia ortodoxa. Y había entonces ahí como una onda del Papa de, ay, güey, pues necesito... Jalar followers. Sí, necesito ahí agarrar poder y todo. Pero además le convenía también a la iglesia ortodoxa que sucedieran las cruzadas porque entonces les ayudaban a contener un poco al imperio turco o a los turcos. Los turcos selyúcidas, que son los que eran los chidos antes Sí. y a los que le arrebataron Jerusalén los cristianos, ¿no? Que luego ya platicaremos de cómo terminó todo eso. Bueno, la segunda cruzada, los cristianos se enteran que los musulmanes ocupan Edesa, que era una ciudad más al norte, y entonces ellos hacen la segunda cruzada para quitarles también esa ciudad, y ahí todo empieza a valer madre para los cristianos. Y O pero sea, pues esa ciudad que tenía o que había. pues también que- era como una ciudad de la- peregrinación y era el paso también a Jerusalén, digamos, la ¿no? corona de espinas. No tenía... Un El clavo. santo prepucio. El santo. Entonces llegan a Edesa y pierden, ¿no? O sea, Y- pierden los cristianos. Ganan los musulmanes y entonces pues como que ahí a los poquitos años entra en juego uno de nuestros protagonistas de hoy, que es Saladino, ¿no? Saladino era un sultán, era un emir, primero un sultán, luego en Egipto, que era un gran general, pues, ¿no? Y cuando el tío se muere y tal, él queda como el líder del mundo musulmán sunita, ¿no? Que son los musulmanes más tradicionales Sí. y que son como el 90% de la población musulmana del mundo, ¿no? Entonces Saladino, que en realidad se llamaba, aquí traje el nombre corto porque es un poco más largo, Ok. pero es Al-Nasir Salah ad-Din Yusuf ibn Ayub. Ese es el nombre corto, digamos. Pero él le decían Salah ad-Din y entonces en el mundo occidental lo conocemos como Saladín. ¿Y es Aladín también el de la película? El que se encuentra la lámpara. El mismo. Oigan, pero es que para ellos debió haber sido una invasión, güey, ¿no? O sea, Ah, sí, porque claro. siempre lo vemos de este lado, pues, los A cruzados. ver, pero hay invasiones, fueron a hay rescatar invasiones y- buenas y hay invasiones malas. Esta es de las buenas. Esta fue invasión sí, buena. no, No, o sea, es quien cuenta la historia. A mí me gustaría saber cómo ven ellos esta historia, güey. No, O sea, pues yo no conozco a nadie. Pues, ¿cómo la ven que todavía ahorita siguen aventando madrazos para acá? Sí, y yo creo que además para ellos debe ser una historia muy exitosa. Porque les estoy diciendo que hubo 8 cruzadas y la única que ganaron de a de veras los cristianos fue la primera. O sea, Sí. todas las demás no pudieron. O sea, en la tercera que les voy a platicar ahorita hay ciertas victorias, pero no recuperan Jerusalén. No. En la sexta
Se recupera Jerusalén, pero fue un trato diplomático ahí Sí. como de... Bueno, dame tú me chance ayudas, me y- dejas Jerusalén y yo te ayudo. Y entonces como que hubo una cierta alianza, pero por conveniencias. No fue que en la guerra lo pelearon. Yo me imagino que para el mundo musulmán, y si alguien de los que nos escucha sabe esto, o es musulmán inclusive. Sí, oigan. estaría bien interesante saber cómo lo ven, porque en realidad pues es una historia más de éxitos de los musulmanes que de los cristianos, ¿no? Pero fíjate que incluso en las versiones más radicales del islamismo actual, el ISIS y todo esto, y a ver si no nos censuran por decir. Bueno, hay que ponerle un beep. Se refieren a los occidentales como cruzados. O sea, en todas estas Ándale. fatuas que lanzan y en todo eso es como estos cruzados. O sea, hay ahí un rencor, Es que, y les voy a Se decir, prometieron nunca olvidarlo, güey, ¿no? Sí. O sea, en el episodio vamos a ir viendo pues, por qué se generó ese rencor. pues ¿no? por la Tierra Santa. Sí, pero ¿qué cosas hicieron ciertos líderes cristianos que dices, güey, sí se pasaron de lanza, ¿no? pues se pasaron. Lo que es en todo muy sentido. impresionante es que tanto los cristianos como los musulmanes y toda la carnicería que dices que hubo, porque en ese tiempo eran espadas, caballos, lanzas, escudos, catapultas, ¿no? Todo era en nombre de Dios, ¿no? Yo me imagino que, pues que si Jesucristo o Mahoma ven el desmadre que están haciendo, como que dirían, estos güeyes como que no entendieron. No el mensaje, güey. no necesariamente, porque fíjate que en el Corán el Islam sí es una religión expansiva en un sentido militar, o sea, en un sentido de conquista. Y se supone que al menos el primer cristianismo no. Era más como underground, te voy convenciendo, y después se hizo igualito, pues, también, pues en América, como se vio, etcétera. Pero sí están como las bases en el Corán de un tema de expansionismo. Te voy a decir, entre Ricardo Corazón de León y Saladino, que son nuestros héroes y Personajes villanos principales. principales personajes de hoy, el más mesurado y el más civilizado en ese sentido era Saladino. ¿Quién interpretaría a Saladino en una película? A ver. Pues está la película de Kingdom of Heaven. Sí me dijeron. ¿Y quién es Saladino? no ¿Will me- Smith? No, no. Estoy pensando en puros cabrón. negros. Aquí está Gassam Masoud. Sí No, se quién parece sabe a quién Saladino. Yo lo veo y sí digo, sí es Saladino. Pero miren, lo que pasa es que en 1187, güey, 1187, Saladino le quita Jerusalén a los cristianos. O sea, Saladino pone de acuerdo al mundo musulmán y se enfrenta a los cristianos, que de eso se trata esa película, la de Kingdom of Heaven. Sí. O sea, Saladino pelea contra Guy de Lusignac, se muere el rey que se llama Balduino IV, que tenía lepra, que era el rey de Jerusalén, que sale en la película sale con una máscara. Era voy a ver. era Es súper joven, güey. Jeremy Irons, ¿no? Es en ese Sí, creo que sí. especial, güey. Balduino IV tenía 16 o 17 años, güey, y él era el rey de Jerusalén y tenía lepra. No, es Edward Norton. ¿Es Edward Norton? Hace de Rey Baldwin. Ok. Que es Y Baldino. Saladino le gana la guerra a Balduino IV y se queda con Jerusalén en 1187. Entonces, el Papa Gregorio VIII se entera y hace lo que los papas hacían muy bien en esa época. Pues encabronarse y llamar a la cristiandad a pelear Nos por quitaron Jerusalén. otra vez pinche Jerusalén. Sí, nos quitaron Jerusalén y nos quitaron la Veracruz. Oye, ¿cuántas veces han cambiado de manos Jerusalén? Pues yo creo que muchas, güey. Sí, ¿no? Y seguirá, yo pienso, Y ¿no? seguirá. Y seguirá cambiando de manos. Entonces, Qué profecía tan oscura. güey. Va a seguir cambiando de manos. esa Desmadre, ya, ciudad? que no cambie ya, güey. oye, güey, Ah, es que es muy importante Pa' todo, para porque las sea- tres religiones sí, monoteístas sí. grandes, güey. Es muy impresionante cómo ahí se mezcla todo. sí. Pero bueno, el Papa Gregorio les llama y les dice a los reyes, ¿no? Que por esta cruzada, la tercera cruzada, es conocida también como la cruzada de los reyes, porque convoca a la cristiandad y pues ya se imaginarán qué ofrece, ¿no? Ofrece la indulgencia A huevo. para siempre.
Imagínate. O sea, no les ofrecieron lana, no les ofrecieron cargos, rangos. Lo que les dijeron fue peleen para recuperar Jerusalén y la Veracruz y todos tus pecados serán perdonados para siempre, ¿no? Entonces se armaron tres ejércitos grandes, que era el de Felipe II de Francia, ¿no? El de Federico Barbarroja del Sacro Imperio Romano Germánico. Y Enrique II, que era el papá de Ricardo Corazón de León, que era en Inglaterra. Pero don Enrique II se murió. Entonces, ahí fue que Ricardo Corazón de León, sube como rey. Pues, es que también en esa época está bien cabrón ese pedo. La comunicación por carta, ¿no? Entonces el Papa, que está en Roma, le envía una carta a Inglaterra donde le dice: hey, don Enrique, que ya se conocían, haga paro. Ahí tenemos problemas allá en Tierra Santa, no sé qué. Puta, ya se murió. En lo que le llegó la carta ya se murió, güey. Era como... Además se muere por un pedo que tuvo con Ricardo, con su hijo. ¿Lo mató Ricardo? No lo mató él, pero se murió. Es que sí hubo un intento de derrocarlo por sus tres hijos mayores. Ricardo era el cuarto. Succession. ¿Ya ven? Sí, güey. Traían un desmadre y como no pudieron, el señor... bueno, no les voy a spoilear una parte. Pero bueno, se muere Enrique II y sube Ricardo Corazón de León al trono. Federico Barbarroja, que tenía un ejército gigantesco, que era el del Sacro Imperio Romano Germánico, mucho más grande que los otros, se lanza a la cruzada y dice: vámonos. Agarró sus cosas y se fue y no llegó porque se ahogó en el río. Bueno, pero ya tenía su indulgencia, güey, ¿no? Sí, él fue. Güey, fue. Y además bañándose. No saben si fue bañándose, pero sí es una posibilidad, güey. Que se metió a bañar y se ahogó. ¿Para qué se baña, güey? Ya era un señor de 70, 72 años. Era el más grande de los tres reyes que fueron. Y el más grande de la tierra en ese momento, seguramente. Y se murió. Entonces su ejército, pues como que dijeron: entonces ya que vamos. Y muchos se regresaron. O sea, del Sacro Imperio Romano Germánico llegaron bien poquitos a Tierra Santa, ¿no? El segundo que fue el de Francia. El de Francia, Felipe II de Francia. Y llegó primero que Ricardo, ¿no? Y el tercero que llegó fue Ricardo Corazón de León. Él llegó por barco. Él dijo: a la chingada, vámonos, yo por tierra no, por barco, vámonos. Llegó... y para esto, pues también tuvo que implementar una madre que le llamaron el diezmo de Saladino. Que fue... Todavía con eso. Para financiar la cruzada, pues subieron los impuestos, le cobraron mucho dinero a la gente y todo. Y de ahí surge en esa misma época la leyenda de Robin Hood. O sea, si ven las películas de Robin Hood, cualquiera que vean, el rey que reina Inglaterra en ese tiempo... digamos, es Ricardo Corazón de León. Pero como anda peleando la tercera cruzada, se quedó su carnal que se llamaba Juan Sin Tierra. Ya me acordé. Juan Sin Tierra es... Y Morgan Freeman también viene de las cruzadas, ¿no? Sí. Con Kevin Costner. Sí, que es ahí el árabe con la cimitarra. Juan Sin Tierra era hermano de Ricardo Corazón de León. Era hermano chico, el más joven, güey. Y como Ricardo... Hay una cosa curiosa de Ricardo Corazón de León, que él fue rey de Inglaterra, no hablaba inglés o hablaba un inglés muy jodido, y de los 10 años que fue rey de Inglaterra, solo estuvo como 6 meses en Inglaterra. De 10 años solo estuvo 6 meses. No, pues la comida culera, frío. Es mejor acá en Medio Oriente. Se la pasó en la tercera cruzada en el Medio Oriente y luego se la pasó encerrado, que al ratito les contaré. Lo capturaron de regreso de la cruzada al pobre cabrón. Lo que sí tiene cierto valor, perdón que te interrumpa, es que si iban los reyes. O sea, si iban a pelear, si no era como, voy a mandar ahí a mi gente de confianza, mis generales y todo, y ahí avísenme cómo les fue. Iban. Sí. Y los mataban. Sí. Y les pasaban cosas y todo. Pues es que fíjense, mi punto es, son casi 200 años. 200 años, güey. ¿De cuánto en promedio de vida de las personas? 40, 50 años. Ya no nos sé, explicaron. 4, bueno, como haya sido,
3, 4 generaciones. No más, güey. O no sé, pues. Sí, o sea, lo que deben voy de es ser que, unas 8 generaciones, o 10 sea, generaciones. nacías viviendo en un estado de guerra y seguramente morías en ese estado. Sí, y güey. Pero espera, te tenían que decir, ten más hijos, güey. Tanto en el Islam, que es y cualquier religión de Abraham, ¿no? El judaísmo también, pues reproduzcanse como puedan, pero no solo pues para tener soldados, cabrón, ¿no? Pero ¿cuántos hijos se morían? ¿Cuántas mamás de en hecho, el parto? les digo, o sea, Y aparte tienes que ir para que te perdonen tus pecados. Que, Pero no era la única motivación. no, era pues, la pero única motivación. ¿qué tipo de vida? O sea, y vas con tu rey y se muere, lo matan, se muere Yo ahogado. pienso, güey. yo pienso sin saber mucho. ¿Qué comían? ¿Cómo se organizaban, güey? Te cortabas poquito ahí con la misma armadura y ya. pétalos. Adiós. Sí, adiós, güey. Yo pienso también que era una solución para decir, ay, güey, soy campesino y soy casi esclavo de los señores Vasallo, feudales. ¿no? Claro. O, pues aquí me están ofreciendo una feriecita, tal vez más de lo que yo gano y Indulgencia. aventura. Y voy a conocer mujeres en los puertos. no, y la indulgencia, güey, que de nuevo volvemos al teocentrismo. Oye, a o ver, sea, entonces ese punto está interesante. A ver, tú ibas y hacías un desmadre, podrías matar. Es que por doble. Porque por una estás te perdonado perdonaban. y por otra son infieles. Entonces tú podrías matar, saquear, violar lo que quieras. Pero Y no había pedo. no, porque ya estás perdonado y porque estabas Y porque hicieras lo además que eran... hicieras, Hicieras lo que... O sea, güey, imagínate. porque ibas a recuperar el reino de Dios. O sea, lo más lejos que había sido de tu Contradictorio, aldea amigos, era eso es contradictorio. Sí, es súper contradictorio, güey. Pero pues así fue. Sí, fíjense que lo que pasó ya después, ahí muy rápido para ya irnos hacia la ucronía, es... Llega Ricardo Corazón de León, pelean en Acre, que Acre era un puerto muy importante que tenía control los Actualmente musulmanes. es... ¿Eh? ¿Cuál es actualmente Acre? ¿no es Acra? ¿Cuál será Acre actualmente? Pues no sé, güey. A ver, dale. Ahí yo lo busco, yo lo busco. Acre, ¿no? Pues no sé, no me suena como una ciudad sé. que exista. Capital de Ghana. Acra. No. Y Acre No, ese no me es- sale nada, güey. No, es arriba, es un poquito al norte, en el mismo territorio que ahora es Ciudad Israel. en Israel. Ah, ya. Debe ser unos 200 kilómetros, una cosa así. Pelean en Acre y es la primera gran victoria de Ricardo. Sí, la única, ¿no? Además. No, tuvo otra. Ricardo gana en Acre junto con Felipe II de Francia Ok. y Leopoldo IV de Austria, que fue el que se quedó del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Entonces se queda ganan los tres, o sea, un duque, el Leopoldo IV, Felipe II, Ricardo Corazón de León, ponen sus banderas de Francia y de Inglaterra, y el güey de Austria pone su bandera también, pero él no era rey. Entonces Ricardo agarra y tira la bandera. Ah. Y ya empiezan las broncas. Todavía que le ayudó. Empieza un Una broncón. ondita muy cristiana esa, güey. El duque Leopoldo IV agarra y se regresa. Dice, sí, perros, pues yo ya me voy. Y se lleva al ejército que quedaba del Sacro Imperio Romano Germánico. Se los lleva. El Felipe II de Francia no tenían buena relación Ricardo y Felipe. O sea, tenían pedos. De hecho, fueron juntos a la cruzada como un acuerdo para que ninguno se chingara en Europa. Ok. O sea, dijeron, vamos los dos para que tú no me vayas a chingar aquí mi territorio. En ese tiempo Inglaterra tenía territorios en Francia. Tenía Normandía, tenía mucho terreno del lado continental, digamos, ¿no? Entonces Felipe II también agarra y se va. Se regresa con todo el ejército francés. Entonces se queda Ricardo Corazón de León solo, güey, con su ejército contra Saladino. Después de ahí se van a Jaffa, que es el otro dónde es puerto. Jafar? Que es exacto. Que Aladino, yo Aladino. fui a Jaffa, que está en mismo Tel Aviv, ¿no? O sea, es un puerto en Tel Aviv como muy Ok. bonito, que ahorita va uno a caminar, te compras ahí tu café y todo. Bueno. Fueron a Jaffa y le gana otra vez Ricardo a Saladino. Le gana y lo saca de ir. Jaffa ya es muy cerca de Jerusalén, pues, ¿no? Ok. Entonces, ya estando ahí, y esto es ya la historia real que pasó, en todo ese desmadre, Ricardo estuvo enfermo, se recuperó, estuvo enfermo, se recuperó.
ya era un ejército muy disminuido porque ya solo era su ejército, ¿no? Ya no estaba ni el ejército el Sacro Imperio Romano Germánico, no estaba el ejército de Francia, ya solo era él. Y lo que... antes de no, eso tampoco se lo voy a spoilear. Vamos a ya me estoy confundiendo. A ver, ¿y luego? Y luego hace lo que les decía, hace una buena relación con Saladino a través de cartas y de mensajeros. Ellos nunca se conocieron pero sí a su hermano, a Al-Adil, ¿no? Entonces, Oye, ¿no le hizo como Napoleón con Alejandro de Rusia de que si fuera mujer, le haría mi esposa? Saladina. Pues en una de... Sí dicen, ¿eh? O al revés, Saladino con Ricarda, porque estaba Ricarda. Estaba Ricardita. Sí hay mucha especulación sobre la homosexualidad de Ricardo. O sea, sí se cree que era homosexual Ricardo. Cabrón. Ok. Es que la historia está bien interesante. O sea, métanse, lean. Pero Ricardo estuvo comprometido con una chava 20 años con la que no se casó y que por eso fue el pedo, porque era amante de su papá. Como el chisme de Brasil de hace poquito en Twitter, ¿o cómo fue ese? No sé, güey. ¿Cuál chisme ahí? No lo vean. Bueno, el papá, Enrique II, era amante de la prometida de su hijo de Ricardo. Por eso fue el pedo, por eso se armaron una bronca, por eso se sublevaron, por eso lo querían. Por eso el perdón de sus pecados, pues era tan atractivo, güey. Sí, traían un desmadre, güey. Unas cositas ahí unos muertos en el closet. Total que Ricardo sí se casó en la cruzada, o sea, con la que fue su esposa. Pero hay en muchas fuentes que dicen que era homosexual. Que no concretaron el acto en la noche de bodas. Sí, él casi nunca estuvo con su esposa, ¿no? No, pues le gustaba pelear. O sea, imagínate, vas con puro compa. Le gustaban con puro compa. Le gustaban los espadazos. Los mameyes. Sí, está chido. Pero bueno, entonces, en una de esas, ya que los dos ya la veían perdida. O sea... Ricardo sabía que si peleaba por Jerusalén era muy probable que sí pudiera ganarlo, como ganó las otras dos. Pero también sabía que no la iba a poder retener, ¿no? Ok. Porque decían, los soldados lo que querían era ya regresarse, güey. Entonces decía, pues peleo, me la quedo, ¿y quién se queda aquí, güey? ¿No? Entonces... Oye, es que además o sea, estás lejos de tu tierra, con pocos hombres, conquistas la ciudad... ¿Y cómo puedes mantener, y lo voy a decir porque ya me han reclamado de por qué lo digo tantas veces, cómo mantienes la cadena de suministro? ¿Cómo mantienes la cadena de suministro hasta allá? Sí, y además estás peleando con gente que sí es cercana de ahí, pues, ¿no? Que son de la zona. Claro. Sí, que se sabe en el clima. Jerusalén nunca tuvo más de 500 soldados en la ciudad ya fijos, güey. O sea, 500 soldados cristianos. Entonces, el ejército de Saladino eran cientos de miles, ¿no? Fácil. Entonces, como que dijo, voy a ir, me voy a pelear, no la voy a armar, o sí la voy a armar, pero no la voy a poder retener. Entonces, ahí es cuando le propone a Saladino, ¿por qué no casamos a mi hermana y a tu hermano? Ok. ¿No? Que Saladino le dice que no. Y Saladino, bueno, el que dice que no es el hermano. Ok. O sea, el hermano dice, güey, yo no me quiero casar con una infiel cristiana. Y yo no me voy a convertir en cristiano, obviamente, ¿no? Pues ahí vamos entrando ya, ¿no? Exacto. Entonces, ahora sí. ¿Listos? Solo espera porque tengo una duda. ¿Qué pasó con la Veracruz? Dentro de la negociación, ajá, era... Un ratito tú, un ratito. Bueno, concluyo el hecho real con esto. Le dice que no, obviamente, ¿no? Sí. Entonces, intenta nuevamente pelear, no se puede, nadie gana. Y lo que le dice Ricardo a Saladino es, vamos a firmar una paz, ¿no? Una tregua. Firman una tregua y en la tregua se supone que él quería, o sea, lo que iban a acordar era, me devuelves la Veracruz y dejas que los cristianos puedan hacer peregrinación en Jerusalén, y tú te quedas el control. Y eso fue lo que pasó sin la Veracruz. Cristianos desarmados. Cristianos desarmados. O sea, lo que acordaron, firmaron un tratado que se llama Tratado de Ramla y se quedó Saladino
con el control de Jerusalén, pero aceptaron a los cristianos para peregrinar desarmados. ¿Y le dio la Veracruz? No se la dio. Eso no se la dio y se perdió para siempre. Es que, a ver, por el musulmán entiendo que Jesús es un profeta, ¿no? Es un profeta, pero pues también supongo que no tiene el valor para el cristiano. Tú eres Aladino. Que también no entiendo yo. Tú eres Aladino y dices como, güey, o sea, ¿qué herramientas tengo de negociación? Pues ese pinche tronco que está ahí guardado. A ver, pero además como eres inteligente, porque eres Aladino, dices, contratas a tus mejores artesanos y dices, haz 10 de esos. Sí. Idénticos. Y entonces así como, lo voy a quemar. No, Saladino, no lo hagas, no la quemes. Ya no queremos Jerusalén, pero dame el tronco sagrado. Okay, nunca lo recuperaron, güey. Los cruzados no lo pudieron recuperar. Pero es incomprobable. Claro que es incomprobable. De hecho, lo que sabían... Regresan con un tronco y ya lo recuperan. De hecho, esa Veracruz, esto no es parte de esta historia, pero cuando Helena en Constantinopla, la mamá de Constantino, el emperador, 300 años después de Jesús, ella dijo, quiero saber dónde fue crucificado Jesucristo. Y ella fue la que impulsó para que el cristianismo fuera la religión oficial del Imperio Romano, ¿no? Ella fue cuando empezaron las excavaciones y demás en el Santo Sepulcro. Encontraron el Santo Sepulcro por ella. Y ella fue la que encontró la madera. Y está en todos lados, ¿eh? Sí. Hay astillas en todos lados. Sí, se supone que hay en todos lados. Pero a lo que voy es... La original, la que se supone que era original, de todos modos fue encontrada 300 años después, güey. O sea... Sí. Pero está bien chido porque, o sea, entiendo las guerras por territorio, por todo esto. Incluso las de motivaciones religiosas, pues... O sea, las entiendes pensando en esa época. Pero... pelearte por un pedazo de algo se me hace como de película, así como de Indiana Jones y todo el mundo se está peleando por un algo, por un artefacto, por una cosa así, por un pedazo de tronco. O sea, ¿cómo sabes siquiera que es el tronco real? No sabían. Eso es pura fe. Pero está bien cabrón como la fe en algo. Pues si la fe es tan fuerte en algo que ni ves, güey. Y ahora viendo el tronco. Viendo la corona. Imagínate, güey. Pero bueno, ahora sí. ¿Listos para entrar en la ucronía? Listos. Vámonos con la cortinilla. Lo que para nosotros es solo una charla entre amigos, los expertos lo llaman ucronía, que es plantear cómo sería el mundo si el resultado de un determinado evento histórico hubiese sido diferente. En pocas palabras, ¿qué hubiera sido si de la historia del mundo? Listo, la ucronía es... se casan. O sea, se casan, pero ninguno... O sea, imagínense que le llega la carta a Saladino y que dice... Este güey, porque se respetaban los dos. O sea, había buena relación. Los dos sabían que eran un guerrero de temer y que no podían uno con el otro. Ninguno se ganó en batalla. Definitivamente. Definitivamente. Entonces, tienen un año platicando y tal, y te llega la carta y te lo propone. O sea, imagínense ese momento en la ucronía donde Saladino dice, ok, vamos a hacerlo. Imagínense cómo es que tú eres el líder que unificó el mundo musulmán, güey. Que les vayas a ir a decir a todos tus generales, a los otros sultanes, a todos los que creyeron en ti. Además, Saladino tenía varios enemigos internos musulmanes, como lo tenían los cristianos. Claro. Que les vayas a decir, se va a casar mi hermano con una reina cristiana. No, mostraba debilidad, claramente. Y ahora piénsalo al revés. O sea, que Ricardo Corazón de León, el rey más icónico de la cristiandad en la Edad Media, le dijera al Papa, ¿y sabes qué? No la recuperamos, pero sí la recuperamos porque la reina es mi hermana, pero se casó con un musulmán. O sea, si te perdonaban los pecados por irlos a matar. Ahí sí podría funcionar, güey. Porque entonces le dice, a ver, órale, pues, pues te conviertes al Islam, que es un pecado, supongo, o sea, renuncias al cristianismo, una apostasía,
pero pues te vas a morir. Te concedo la plenaria, güey, ¿no? La indulgencia. Entonces, pues conviértete. Y ya estás perdonado. Ajá, y te perdonamos de todas maneras. O sea, tú pues te conviertes, pero pues cuando te mueras te vas a ir al cielo de nosotros, pues, o sea. Al cielo de verdad. Ajá. Entonces, haznos el paro, sacrifícate y de todas maneras, pues no hay bronca. Sí, ahora yo en la ucronía, como me imagino que pasa es, se logran llegar a este acuerdo, se conocen finalmente Ricardo Corazón de León y Saladino en persona, se reúnen, llevan a la hermana, al hermano, a la ¿Se gustan? Porque tendrán que gustarse. Se gusta Ricardo Corazón de León con Aladino. Sí, personalmente, ahí ya le echo ojito. Y deciden que sí se casan, pero que ni uno va a ser cristiano ni el otro va a ser musulmán. Pero y luego sí tienen hijos, güey. Entonces, lo que yo propongo acá es, ok, cada quien de repente, y que eso es lo que causa mucho conflicto para todas las fuerzas externas, así me lo imagino en la ucronía, aceptan casarse sin dejar su religión ninguno, ¿no? Entonces, pero es que el rito del matrimonio pues, es religioso. Se casan, y se casan por la iglesia católica y se casan por la fe musulmana. Mejor los dos se hacen ateos y ya, la chingada. Ándale. No, yo me imagino. Todos somos ateos, pasar. amigo. Todos somos No va a ateos pasar. de otra religión, amigos. Todos somos ateos. Todos somos ateos de otra religión. Yo lo que me imagino es que mantienen sus religiones, se dan esa licencia y entonces en ese momento se crea algo nuevo, güey. O sea, yo me imagino que la unión en un matrimonio donde ni la reina cristiana ni el rey musulmán aceptan dejar sus religiones, pero sí se casan, pues empiezan a convivir, empiezan a tener pues sus formas de ritos. De entrada la pura celebración del matrimonio. Tendrían que tener dos, empezarían a tener cosas compartidas y empezarían a crear una cosa que yo le llamo en la ucronía el cristianismo islámico. Ay, está chido. Jalo. O el islam cristiano. Jalo. ¿No? Que yo me imagino que con los años empieza a crearse dentro de Jerusalén. Imagínense esto, que en Jerusalén otro problema más. Hay una reina cristiana con un rey musulmán casados que tienen hijos cristianos musulmanes y que empieza el cristianismo islámico como una nueva rama del cristianismo o una nueva rama del islam que a su vez estaría rechazada por todas las demás, ¿no? Porque en la ucronía, imagínate, Ricardo Corazón de León se regresa. Se a poner bueno. Sí. Qué lástima que fue al minuto 45. Ricardo Corazón de León en la historia real se regresa. Y se acuerdan que tiró el estandarte del Leopoldo. Sí. Pues haz de cuenta que se regresa, iba él de incógnito, pero no se quitó un anillo de oro de rey. Y pasó por el Sacro Imperio Romano Germánico. Es que se lo dio el Papa, ¿cómo se le va a quitar? Y lo vieron. Lo detienen y estuvo encerrado muchos años. Estuvo encerrado en Austria. Por este señor, o sea, lo capturó. Esa es la historia real. Pero imagínense, Ricardo Corazón de León, Saladino se conocen, se arregla el matrimonio, se casan. Ya hay nueva reina cristiana, hay nuevo rey musulmán, los dos controlan Tierra Santa. Y él dice, le tengo que avisar al Papa, y le tengo que avisar a Felipe II de Francia, y le tengo que avisar al Sacro Imperio Romano Germánico, que ya reinamos, pero porque la casé con un musulmán. Y sobre todo al Papa, ¿no? Entonces yo me imagino que en una de esas, en la ucronía, pues Ricardo se regresa, ¿no? Lo capturan, saben qué pasó, y no lo dejan vivir, puede ser, ¿no? Esa es una. Lo desviven. Lo desviven porque pues fue infiel. Ok. Y entonces ya hay un desmadre porque acaban de matar a un rey de Inglaterra. Porque él seguía siendo el rey de Inglaterra. No lo mataron por eso, porque el Sacro Imperio Romano Germánico no querían la bronca. Tampoco con Inglaterra así. Pero Tomás muere en Francia, ¿no? Muere peleando en Francia. No muere peleando ahorita les cuento. Bañándose, cagando. Pero sí muere en un territorio inglés que estaba en Francia. Ok. En lo que ahora es Francia, pues, ¿no? Okay. Tienes que acordarte porque has dejado varios de... Después les digo. Es que es en el juego. Es que vienen en el juego. Vienen en el juego. Les traje un juego muy padre. Padre. Yo porque no...
A ver, no usted... me he imaginado qué pedo con esto porque una es que no fructifique. O sea, como pinches locos, no pasa nada. Y entonces Europa ni los pele y todo siga su curso. Pero esta onda de, o sea, imagínate un imperio poderoso, una mezcla. Sí, a ver, eso si está. le rascas y empiezas a unir cosas, son religiones abrámicas. Entonces al final, pues, como, sí, esto, y entonces, pues está Es el Jesús, mismo. pero también, y otro profeta es Mahoma, y entonces sí. es el Sí, mismo Dios. el y cristianismo pum, islámico. pum, pum, güey. pum, mueves. Harías un pinche desmadre ahí súper loco. Y que para que una religión haga ese tipo de alianzas, pues tiene que estar como en una posición de poder muy consolidada, como para decir qué me conviene, porque ya se convierte en no solo en religiones, en culturas, en Claro. países, en fuerzas militares, en muchas cosas. Que creo que las condiciones medio las tenían, porque de entradas estarían reinando Jerusalén, güey, ¿no? En la película esta de Kingdom of Heaven, cuando Balduino IV sale el leproso y le pone un putazo ahí a un güey que lo desobedece así, él dice, I am Jerusalem. O sea, era el rey de Jerusalén, güey, Sí. que era el máximo símbolo de la fe. Sí. Del mundo, güey, conocido hasta ese momento. Entonces, yo lo que creo es que sí tenían las condiciones del lugar como para que sucediera. Y la otra cosa que creo es, imagínate que se entera Inglaterra y Francia que en Jerusalén ya reina Inglaterra, pero porque se casó con un musulmán. Y que en el mundo islámico ya reinan en Jerusalén, pero porque se casó con una cristiana. ¿Qué pasa, güey? O sea, ¿quién ataca a qué? Rebeldes. O sea, esa ucronía estaría muy loca porque entonces hay una cruzada para matar a la reina cristiana infiel, no es infiel. Sí, habría. Sí. Entonces se vendría Fácil. otra vez la Sí. tercera cruzada. Ahora sería contra la hermana del rey que conquistó. Sí. Y al revés, güey, ¿no? Porque además un dato importante, Saladino se murió en... Esto fue 1192, cuando se firma el tratado y en septiembre de 1192 se firma el tratado y se regresa este güey. Saladino se muere en marzo de 1193. O sea, como 6 meses después. Pero si lograra A ver. Ricardo Corazón de León, por un lado, y Saladino por otro lado, convencer a sus respectivos... A ver, porque a los que tenía que convencer era como a ciertos señores feudales, ciertos poderes. No es como que tuviera que convencer a la población, porque era como, esto es lo que sabían. sucede ahora y listo. Crearían el imperio más grande conocido si lo lograran fusionar en ese momento. O sea, imagínate, inmediatamente después, lo siguiente es, tomamos Constantinopla. Pum. Uh-huh. Que esa Dominan todo el Mediterráneo porque los cristianos dominaban la parte norte del Mediterráneo y los árabes la parte sur del Mediterráneo. Dominan toda Europa, dominan gran parte de Medio Oriente, casi hasta la India. Sí. Y ya es como pum, un solo imperio. Sí podría ser, güey. O sea, si se consolida, sí. Enseguida se haría una narrativa de que ese matrimonio fue por un amor increíble, güey. ¡Ay, qué bonito! Sí, jalo. Y eso entonces resolvería muchos Por broncas. encima de la religión. No. Un matrimonio Un por amor así encima de su que religión. se amaban tanto. Y nada que ni se gustaban. Ajá, no, exacto. Borras todo ese pedo. Sí. Y era una onda de así de pasional, Yo- mítico, épico. No sé, güey, Sí. porque en ese tiempo no se decidía así nada, güey. ¿no? Bueno, pero pues necesitas una narración. Lo que creo que sí podría ser una narrativa consecuente con esa época es esto fue porque Dios así lo quiso. ¿No? O sea, que el Papa, por ejemplo, imagínate sí, que Ricardo pero- Corazón de León logra llegar con el Papa. El Papa sí podría decir eso, porque él sí es el representante de Dios en la tierra, pero en el Islam yo no sé cómo se maneja. Pues ese era show. Saladino, güey. O sea, Saladino era el máximo representante del Islam. O sea, sí, Saladino podría haber dicho como Sí, Alá, Dios, me dijo. Alá así está de lo acuerdo quiso y- y así tenía que ser. Ahora, eso hubiera... Por eso te funciona para la gente.
Pues que tú tienes que llegar, Ricardo Corazón de León tiene que llegar con el Papa y sacar su laptop y abrir un Excel y decirle así, a ver, mira, vamos a añadir tanto territorio que representa tantos tributarios, tanto oro, tantas especias, tanto pum, 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 pum. A ver, esto es lo que estamos ganando a comparación de esta situación actual. Sí. ¿Y qué tienes que ceder? 2, 3 dogmas. Tú Fácil, vas a ser ahorita. el papa musulmán, Cristiano musulmán. pero vas a ser un poder poquito por abajo del militar, pero te vas a llenar de dinero por donde quieras. No mames, claro. Pudo haber pasado. Por Sí, supuesto. Pudo haber pasado. Ahora, la otra cosa que podría haber pasado es entonces ya se va Ricardo Corazón de León, lo capturan, lo matan, Saladino se muere luego, y qué tal que de repente místicamente una mañana la reina ya no despierta. Y entonces, pues, ¿sabe qué pasó? Que ya no despertó. Y entonces otra vez los musulmanes vuelven a tomar, que eso creo que sería lo más lógico, güey. O sea, yo creo que de algún modo harían para, pues es que nosotros sí queríamos, pero se murió, ¿no? O al revés, o el rey se murió, pero es que... no, es lo mismo. Sí, que sería mucho más sencillo. Claro. Pero bueno. Es que te imaginas la clase de problemas que hubiera resuelto de la actualidad una sola cultura cristiano-musulmán o musulmán-cristiano. No sé si... Sería súper dominante. sería absoluto. Sería Sí. expansionista, sí, ya, no más. ¿No? Sí, no traigo los datos ahorita actuales y a lo mejor si los puedes buscar, pero cristianos en el mundo somos como 2.100 millones, creo. Y musulmanes como 1.300 millones. No. O sea, una es cosa... como el 40% de la población. Pero es que si tienes consolidado ese imperio, que ya hemos platicado que no es tan fácil consolidarlos, pero si tienes consolidado todo ese imperio, pues ya lo puedes hacer muy expansivo. Sí. O sea, controlas como Pues de entrada como el tema de sí. recursos del Mediterráneo, que era como una fuente de recursos muy importante. Controlas rutas marítimas, controlas un montón de cosas. Hubiera llegado también a ver, pensemos en la ucronía menos probable, que es se crea el cristianismo islámico y no solo se queda viviendo en Jerusalén, sino que se expande. Sí, expande. no. Y entonces ahora casi 1.000 años después, 900 años después, 800 años después ahora, como que ya es la rama del cristianismo principal, ¿no? Es que súmale al actual occidente judeocristiano, súmale los países musulmanes y haces todo el mundo. O sea, ¿qué te queda fuera de eso? India, bueno, China. sí. Bueno, que ya de entrada seguramente ya son 3 mil Japón. millones de personas, güey. No más India y China. Pero 2.800 millones de personas. Pero imagínate todos los que sumas, por ejemplo, de Indochina, de los ya predominantemente musulmanes, Sí, Indonesia, sí, todos sí. estos, que ya sería parte de este imperio gigantesco. Toda Sí, América. no. Y seguramente la India sería muy objetivo de expandir esta Si religión. dominaran la iglesia China ortodoxa, quizás sí súmale se Rusia. protegería más, ¿no? Se defendería Sí, Rusia, mucho. que son cristianos ortodoxos, ¿no? Dice 1.500 millones aproximadamente musulmanes en Musulmanes, el sí. mundo. 1.500, 2.300 de cristianos. Cristianos, sí. O sea, Sí, son sí, sí. 3.800 millones. Es casi la mitad de la población mundial. Sí, yo creo... Imagínense cómo si hubiera fusionado la Biblia y el Corán. Y hubiera estado bien chido, jalo. No. O sea, yo creo que si hubiera... A ver, como creo que hubiera pasado es en esos primeros 200, 300 años, hubiera sido una matanza otra vez, lo mismo como cuando empezó el cristianismo. Pues así fue. Como cuando toda la persecución que habría de ese grupo, pues, ¿no? Pero ellos tenían el control de Jerusalén. Y en ese tiempo no era como ahorita que, pues mandamos los aviones y los portaaviones. O sea, tenía que organizarse 3, 4 años, varios reinos, juntar dinero, juntar ejército e ir y llevar catapultas y llevar torres de asedio, construirlas y demás para poderse tratar de dar el tiro con una ciudad amurallada como lo es Jerusalén. Y que era muy difícil, güey. O sea, era súper difícil. No. El pleito era contra los muros, para empezar, ¿no?
Y como tú dices, pues para mantener la cadena de suministro ahí en el desierto, güey, no era fácil. O sea, ellos tendrían control de Jerusalén, estarían reinando la ciudad más santa de la tierra, donde Jesús y Mahoma se fusionaron, o en sus religiones me refiero. Así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el judaísmo? Pues, pobrecitos. Sí. Ahí sí ya. Se los chingan durísimo. Que de hecho, un dato interesante de Ricardo Corazón de León, acá se los cuento. Uno de sus, pues como de sus mariscales, cuando él toma el trono, cuando sube al trono, había un noble ahí que era su enemigo antes, y escribió un poema de Ricardo Corazón de León donde lo pone como Ricardo como un león, y Felipe, el de Francia, lo pone como un cordero. Y por eso se gana el apodo de Ricardo Corazón de León, por ese poema. Y Ricardo, cuando fue su coronación, en la ceremonia no dejó entrar judíos ni mujeres. Bueno. Normal, ¿no? Para la época. Sí, pero era bastante antisemita. Y no había negros, porque también no hubiera dejado entrar También. negros tampoco. Sí, cuando fue condecorado rey de Inglaterra, excluyó a todos los judíos, a las mujeres de la ceremonia. Dicen que aparentemente esto porque su coronación no era solamente como rey, sino también como cruzado. Algunos judíos le mandaron regalos y eso, pero él no quería a los judíos. Y los musulmanes, pues claramente tampoco, ¿no? A ver, pregunta para ustedes, amigos. Si hubieran estado en la posición de ser el hermano de Ricardo o de Saladino y les dice, necesito que renuncies a nuestra religión y pues te pases de este bando para lograr la paz, pero tú tienes que renunciar. No, ¿Lo harían? pues yo creo que ¿Renunciarían no. a su... O sea, situándonos en ese religiones? contexto, dices. Situándonos en ese O sea, contexto, pero ustedes, yo creo que no. Pienso que está difícil. O sea, Y porque se yo van, te a diría casar ahorita con, sí. se van a casar con alguien. Pero Pues- es que, mira, te voy a de decir. la otra religión. Creo que tendría que ser al revés, güey. Porque si tú eres el hermano de Saladino, tú estás ganando, güey. O sea, tú tienes control de la ciudad que ellos quieren, tú tienes la reliquia que ellos quieren. ¿Por qué me voy a cambiar yo? Que se cambie ella, ¿no? Más bien, si fuera yo la hermana de Ricardo Corazón de León y dicen, ok, tienes que dejar tu fe cristiana para ser reina de Jerusalén y reinar la Tierra Santa, a lo mejor sí, güey. Pero creo que yo me he cuestionado mucho y me voy a venir como un poco más hacia épocas más actuales, ¿no? Sobre temas que tienen que ver con los gobiernos de esta época contemporánea, con el populismo y todo esto, que a veces veo cosas que digo, ¿cómo puede decir eso? Si hay leyes, si hay cosas que están establecidas y todo. Y cada vez que pasa eso, me doy cuenta de que no hay consecuencias. De que, ¿sabes? Vale madre. Y en ese entonces sí tenían como esto de, no, pues es que el Papa me dijo y el Papa es el... Sí, no puedes. Si les cambian Porque, tantito claro, el chip, si lo mueven tantito y dicen, aquí en esta mesa, entre los hermanos y las hermanas y todo, podemos hacer una nueva religión así. Agarra, pues, mueve, pum, 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 pum. Esto pasó. Ya, listo. Y neta, ¿qué iba a pasar? Nada. Bueno. O sea, no les iba a caer, no le iba a mandar Dios un rayo así que, bueno, herejes. No. Sí, ¿no? Iban a hacer una nueva religión y listo. Sí. Sí, yo creo que más bien las broncas, situándonos otra vez allá, habrían sido contra los líderes de sus propias religiones, güey, ¿no? O sea... Encarcelas al Papa hasta que te dé el visto bueno. Se soluciona. Practicidad. Pones otro Papa. A ver, ¿pasó? Sí. En la Edad Media pasó muchas veces y ponían otro Papa que estuviera más... Estaba escuchando Claro. la historia ahí del Papa Luna. Está chida. Papa A ver, Luna. estoy investigando sobre eso, amigos. A ver si hay Ahora, noticias el de eso. Papa Luna. Del Papa John. Excelente comida. Oigan, pues bueno, para ir hacia el final del episodio les traje un juego. Ah, pero espera. ¿Qué? Antes del juego les quería platicar dos cosas. Lo primero es que pinches cruzadas no les sirvieron de nada porque
Los países musulmanes estaban amenazados. Cuando es la primera cruzada, en 1095. 1095. Ah, cabrón, le puse 1900. En 1095, los musulmanes estaban amenazando el Bósforo. O sea, estaban en Turquía. 200 años después, para la última cruzada, estaban amenazando el Danubio. ya más Entonces, sí, no funcionó mucho. Y les quería platicar. Al contrario, seguramente. Ya nos platicó ahorita tiempo de las 9 cruzadas oficiales, pero ¿qué pasa con las no oficiales? Sí, hubo un montón. Hay muchas, pero les traigo 3 que son como las no oficiales que se me hicieron más interesantes. La primera fue antes de la primera cruzada, en 1095, y es la cruzada de los campesinos. Ya te imaginarás cómo les fue. No les fue bien. En feria, güey. Pues, imagínate, lo organizaron con unos ramas de trigo contra los pinches caballeros. La organizaron Pedro el Ermitaño y Walter el Indigente. O sea, Ricardo Corazón de León, Walter el Indigente. Chingado, sí se ve que no le iba a ir bien, güey. Con su carrito del súper. Esa fue básicamente una peregrinación de gente que iba por tierra a Jerusalén, que básicamente iban saqueando donde pasaban, saqueando como que los permitían, bueno, sí, llévate cosas y pásale. Y que cuando ya iban como en Rumania, pensaban que la siguiente ciudad era Jerusalén. Y como, ¿ya llegamos? No, todavía no. ¿Ya llegamos? Todavía no. Ahora, Walter el Indigente, pues andaba acostumbrado a andar en la calle. O sea, él se pudo haber ido así. Eran señores así que dijeron como... Hasta India, güey. Esos sí eran como, me llegó la inspiración divina y hablé con Dios. Vamos a hacer esto. Vámonos. La segunda fue en 1212 y es la cruzada de los niños. De los niños, güey. Está bien loca esa, güey. Qué cristiano. Que actualmente se dice que no es tan cierta y que era gente de todas las edades y todo. Y además se dice que inspiró al flautista de Hamelin. Pero estuvo bien loca esa, güey, ¿no? Sí, pues 2 niños de distintos países tuvieron visiones y dijeron, Dios dice que la Tierra Santa solo puede ser conquistada por niños, por la pureza y por no sé qué. Entonces vamos puros niños. Y eran niños de 10, 11 años, se supone, ¿no? Pues, sí, adultos de esa época. Se juntaron entre 20,000 y 30,000 niños y se fueron caminando a Marsella porque ahí creían que Dios les iba a abrir el mar. El mar y nunca les abrió nada. Y nunca les abrió. Sí. Se quedaron rezando en Marsella. Y acabaron... No, espérate. Y entonces un comerciante... Así que en su logo de su tarjeta de presentación decía comerciante, pero en chiquito decía de esclavos y ellos nunca leyeron esa parte. Oigan, les presto 9 barcos para poder ir a Tierra Santa. Ah, sí, señor comerciante. Y no, pues no. Acabaron de esclavos. Acabaron de esclavos. El güey que se los iba a llevar los terminó vendiendo como esclavos. Y Dios no les abrió el mar. Dios, qué pedo. Andaba distraído. Los historiadores dudan mucho de esta actualmente. Y la tercera es la cruzada de los pobres. Y yo fui de esa. Otra peor. Fue posterior a la novena cruzada. Fue en 1309. Y fue después de que cayó la ciudad de Acre a manos de los mamelucos. Imagínate que a manos de los mamelucos. Fue un levantamiento popular europeo de los pobres. Así otra vez de vamos a rescatarlos. Que querían apoyar a los hospitalarios. Y no fructificó tampoco. Y en misma Europa, como vamos para allá y no, siempre no. Entonces las 3, la de los campesinos, de los niños y de los pobres. Comparada con la de los príncipes, la de los reyes. Sí. Eso sí, no sí, los demás eran pues caballeros, ¿no? Sí. Caballeros templarios, caballeros cruzados. Es que ahorita que decían eso, estaba checando porque no sé si tenía yo la idea de que Drácula o bueno, el Vlad, que era Vlad Tepes, el empalador. Que sí tenía que ver con la época. Es un poco posterior, ¿no? Es pero posterior, sí, es como 1400 pero y algo. Sí sigue luchando contra los musulmanes, ¿no? Sí, pero contra los otomanos. O sea, se queda, terminan estas cruzadas oficialmente. Y sigue pero sigue ahí el pique. Sí. Y luego solo pasa España, ¿no? Hay cruzadas que no son contra musulmanes. Sí, de hecho. Ajá. Hay cruzadas que son contra pueblos bárbaros de Europa del Este, que también los llamaron contra cruzadas, cosas paganos, así infieles para el cristianismo. Sí. Claro. Sí. A ver, ahora sí. Ahí les va el juego. Se llama Saladino o Ricardo Corazón de León. Les voy a leer algunas preguntas
y ustedes tienen que decir quién lo hizo, Saladino o Ricardo Corazón de León. Ok. Y les cuento, ¿no? Aquí vamos a poner Aquí va a estar. un marcador. Primer pregunta. Y uno de la ignorancia, como del maratón. Ándale. ¿Quién le perdonó la vida a quien acabó siendo su asesino? ¿Ricardo Corazón de León o Saladino? Yo pienso que Saladino. Tú, Pablo. Dijiste que había muerto peleando. No, Ricardo, ¿no? Ajá, que no peleó. No. Pues no, por Ricardo, a ver. Ting, 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 ting. Ricardo Corazón de León. Ricardo Corazón de León andaba en un palacio, en un castillo, en un territorio que ahora es Francia, checando que iba a haber ahí una batalla y tal. Y de repente un güey lo ve, lo apunta con una ballesta y le dice, tírale. Y le tira, le pega aquí como entre el hombro y el cuello. Ricardo quiere sacarse la flecha, se rompe y se queda la punta adentro. Se le infecta, cae enfermo. Y cuando le llevan, manda a traer a quien le disparó, era un niño, ¿no? Y resulta que el niño le dice que Ricardo había matado a su papá y a 2 de sus hermanos. Y era, pues, que le había disparado en venganza. Ricardo Corazón de León... Qué buena historia. Le dice, continúa viviendo y por mi recompensa contempla la luz del día. Lo manda a liberar y le da 100 chelines. Y se muere Ricardo Corazón de León. Por eso. Después de que se muere, pues se muere él en los brazos de su mamá, Leonor de Aquitania. Y cuando su muerte fue referida como el león que fue asesinado por la hormiga. Y cuando se muere... Yo me sé un chiste de un elefante y una hormiga. No sé Sí. Cuando se muere un mercenario, uno de los hombres de Ricardo Corazón de León, el capitán Mercadier, toma al niño que había disparado la flecha, lo despelleja vivo y lo cuelga. No, bueno. Ok, bueno, siguiente. Siguiente pregunta. ¿Quién decidió ejecutar a 3,000 prisioneros de guerra? ¿Ricardo Corazón de León o Saladino? Ricardo. Saladino. Absolutamente Ricardo. Saladino. Ricardo Corazón. Claro. Saladino. Yo, es que Pero sabes acaba que... de perdonar. Pero ¿sabes qué creo yo? No, pero no eran seres humanos, los musulmanes, acuérdate. Okay. En ese entonces no eran. Ok. Creo yo, y ahí sí es pura creencia por lo que he leído, por lo poco que he leído, que eran un poco más civilizados los musulmanes en ese entonces que los cristianos. Oh, Por lo menos sabían más álgebra. Baldor. Ahí está Baldor. Ahí está el señor Baldor. Lo que la historia es cuando gana la batalla de Acre, que conquista el puerto, se queda con 3,000 prisioneros. Entonces Ricardo le dice a Saladino, oye, pues tengo 3,000 prisioneros, necesito devolvértelos, pero a cambio quiero la Veracruz. Pinche tronco otra vez. Y entonces el Saladino no se decide y empiezan a pasar los días y pues cuesta mucho dinero tener a 3,000 prisioneros vivos. Pues no, hay que matar. Y como no le definió, decide matarlos. Y eso fue tomado obviamente como un acto de brutalidad, como muy, muy fuera de serie en ese tiempo, porque eso no se hacía. O sea, tú capturabas a los prisioneros y los mantenías vivos o los soltabas o los perdonabas, pero no los matabas. Y Ricardo Corazón de León los mató a 3,000. Uno por uno con su cuchillo. Hijo. Qué cansado. Cansadísimo. Sí. ¿Quién sobrevivió a 2 atentados? ¿Ricardo Corazón de León o Saladino? ¿Quién sobrevivió a 2 atentados? Como otra pista de... No, es que eso está difícil, ¿no? Pero pienso que Saladino. Ricardo. Saladino. Oh. Y está bien interesante. Esta historia da para mucho, da para otras ucronías. Hubo varios intentos de envenenarlo, pero sí hubo 2 atentados muy claros que fue de la secta de los asesinos. ¿Ubican el juego de Assassin's Creed? Sí. Pues existe esta secta, existía esta secta que se llamaban los asesinos. Dato curioso, ellos se llamaban Hashashin porque consumían hachís.
O sea, marihuanos. asesín no significaba homicida. Era consumidor de hash. Ajá, era consumidor Ok. de hachís. Y estos güeyes eran musulmanes chiitas. Sí. Y los Saladino era musulmán sunita. Ellos crearon esta secta y lo quisieron matar 2 veces porque era de sus enemigos. Y Saladino los asedió en su fortaleza, llevó todo su ejército y un día despertó Saladino en su tienda y había un cuchillo clavado en una fruta con una nota de: a ver, perro, nosotros nos podemos meter. O Sí, sea, ¿era tu corazón o la manzana, ajá. güey? Entonces, y eso que pues la escolta de Saladino era, ya se la imaginarán. Entonces, pues ahí decidió dejarlos en paz. Y ya como que hubo, o sea, no los exterminó, pues no pudo, a pesar de que él tenía un ejército gigantesco. Muy bien. Número 4 y penúltima. ¿El papá de quién encarceló a su esposa? O sea, mamá del susodicho, ¿de Ricardo Corazón de León o de Saladino? Ah, pues de Ricardo. Sí, de Ricardo. Sí, de Ricardo. Sí. Ahí mucho lío de faldas. Sí, pues les digo, o sea, Enrique II, que era el papá de Ricardo Corazón de León, tenía una amante que era la prometida de Ricardo Corazón de León. Y la señora se le puso... Entonces la Leonor de Aquitania, su esposa, promovió que sus hijos se rebelaran contra su papá. Y pues él reprimió la rebelión y mandó encarcelar a su esposa desde 1173 hasta 1189 que se murió. Ay, güey, más de 10 años. Sí, pero con 16 años, ¿no? Es que también en esa época, o sea, imagínate como... puta madre, la sopa está fría. Encárcete 1 año en la Torre de Londres. Ya. Sí. Pues sí, fue el papá don Enrique II. Y porque Saladino supongo que tenía como 8 o 9 esposas. Pues está más. Ahora, un dato interesante. Había la posibilidad. Saladino era más de la edad del papá de Ricardo que de Ricardo. O sea, Saladino nació en 1137. Sí. Y Ricardo Corazón de León en 1157. O sea, era 20 años más joven. Ok. Saladino se murió de 56 años y Ricardo Corazón de León de 41. ¿Y qué se murió? ¿De qué se murió? Decías. Saladino se enfermó como 6 meses después. Después. Ya como que estaba muy venido a menos, estaba cansado, estaba enfermo. Una pinche guerra. Una gripita, un cólera normal y vámonos. Última. ¿Quién se hizo acompañar de un filósofo y médico judío en sus últimos años? ¿Ricardo Corazón de León o Saladino? Saladino. Sí. Ya nos habías contado la versión antisemita. En los últimos tiempos se hizo acompañar por Maimónides, filósofo y médico judío andalusí. Hay una universidad, creo que es un centro de estudios médicos muy, muy importante. ¿Maimónides? Órale. Sí, fue muy importante. Él empezó a atender como a la familia real de Saladino y como era un gran médico, fue el médico personal de Saladino que estuvo hasta el final con él. Pues bueno, amigos, esta fue la Ucronía. Terminamos. Está muy interesante eso porque si se hubiera hecho el gran imperio musulmano-cristiano, hubiera sido una pinche locura. Sí, o sea, todo cristianismo islámico estaría rarísimo. No, es que son 2 cosas que no te las puedes imaginar juntas. Sí, no. O sea, se me hace más difícil. Ahorita, como por ejemplo, no sé, como sintoísmo, una de estas cosas con cristianismo. O las hindúes, ¿no? Con cristianismo que son... tienen menos que ver. Politeístas, ¿no? Y así. Estas son pues monoteístas, y tienen un mismo origen. Sí. Y hay contexto, territorio, tradiciones. Claro. Índice de variabilidad, ¿cómo hubiera cambiado su vida si el cristianismo islámico o el islam cristiano hubiera llegado hasta nuestros días? Posiblemente no. Muchísimo. Posiblemente no estamos vivos. Si nomás fuera ahí un chisguetillo y hacen ahí a la reina un ratito y luego siempre no, pues no, nada. Sí. Otra de estas historias como la cruzada de los pobres y así como, la cruzada del matrimonio. Listo. Pero si sí se consolida y sí hacen un imperio muy grande, cambia absolutamente todo. Si hubiera llegado, los españoles hubieran llegado con ese cristianismo.
Claro. Sí. Sí. Yo creo que, es decir, sí, coincido, cambiaría todo y quizá pues, no hubiera distinto, no sé, la vida. Pero personalmente yo creo que yo sería igual de ateo. Así que Ninguna me convence. no me convencerían y pues me pero- matarían y ya, güey. O sea, Ajá, pues, sí, posiblemente te matarían por seguramente, eso. sí. Oye, ¿Team Saladino o Team Ricardo Corazón de León? Híjole. No. Yo creo que un poco más Saladino. Saladino creo que tiene su Hereje. valor eso de unificar esas tierras, unificar a las tribus musulmanes. Ahora, también unificó matando y todo, ¿eh? O sea, Pues sí, no fue como que haya llegado, oye, ¿por qué no nos juntamos todos? por eso Vengo tenía... a proponer. Todos traemos barba, ¿por qué podemos ser Por eso amigos tenía todos? grandes enemigos, ¿no? O sea, también masacró y... Sí. Sí. Yo creo que soy más Team Saladino. Que sí tienes más. más Sí, tipo- sí, yo no, tendría que decir que no, yo no. No. Pues tendría que ser rico. O sea, no me convence tampoco, pues, pero pues. Ricardo Corazón de León. Allá no. Sí, el pues, mundo, no. el mundo Aquel musulmán, ¿no? Una de las cosas que aprendimos en el siglo XX, después de muchas guerras y de 2 guerras mundiales en el siglo XX, fue que pues muchas veces el mercado es el que domina más que los ejércitos y que los imperios y todo esto. Puedes dominar y puedes conquistar con la fuerza del mercado, ¿no? O sea, imagínate que eso lo hubieran aprendido en ese entonces. Mm. Que hubieran dicho, oye, Sí, ¿para qué? ¿para qué? Unámonos, la religión es lo de menos, el chiste es que todos ganemos, Sí. el chiste es hacer billetes todos aquí. Y Claro. hay para todos. Sí. Oye, sí, mira, pum, 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 pum. Entonces, imagínate un precedente de ese tipo que se convirtiera en una filosofía incluso de política. O sea, llegas a América y en lugar de conquistar, Comer. pues hablas con Moctezuma y le dices, oye, güey, mira, déjate platico lo que hicimos acá con los musulmanes. Hicimos... Sacaste Excel, güey. así. Llegas con tu Excel y le dices, señor El caso de Moctezuma, negocio. aquí hay para todos. Promesa de venta. Usted va a ganar, yo voy a ganar, los de abajo van a seguir igual de jodidos como siempre. Pues es aquí que- vamos a hacer billetes. Es que eso ya pasó, güey. Se llama nuestra estructura actual, güey. Sí, pero me refiero a que tal vez no hubiera sido necesaria Sí, la sí, conquista. Hubieras dicho, ok, somos los cristiano-musulmanes, pero también le podemos dar cabida a Huitzilopochtli si quieres, como santo. San Pero si Huitzilopochtli. pagas el naming. Sí. Si te integras, El te patrocinio. puedes integrar y así vas sumando. Y tenemos hijas para casar, ¿eh? Las que quieras. A ver. Que ya lo habíamos platicado también de una posibilidad ahí como, pues cásense ahí. Hagan. Oye, que ahorita que mencionabas esto como dato adicional, cuando capturaron a Ricardo Corazón de León, lo que le pidieron a su mamá para liberarlo fueron 100,000 marcos. Eso era como 5 veces el ingreso anual de Inglaterra. Y entonces volvieron a subir los impuestos, para poder rescatar al Ricardo Corazón de León, que se murió bien poquito después con el morro que lo mató. Es que ese tema, o sea, la conquista económica era conquista por la espada. Pero si hubieran sido un poco más conciliadores, si hubieran dicho, oye, pues tú tienes poder aquí, yo tengo poder aquí, podemos hacernos millonarios todos. Ahora, hay para todos. Y ahí, nada más para entenderlo en el contexto que estamos. O sea, acuérdense cómo empezamos. Lo que existía era el teocentrismo. Y entonces lo único que tenía cabida en el imaginario colectivo de la gente, que era lo más importante, era Dios. Entonces, no el dinero, no el comercio, no. Es para la gente en general, para los cruzados, para los musulmanes, esto se hace por Dios y para recuperar la tierra de Dios y nuestras creencias. Ahí entonces ahí tienes un punto en el que yo pienso que es mejor el dinero que Dios. Porque si hubiera sido por intereses Chingado. económicos, es más probable que mejor negocies y digas como, Y sí. hagamos dinero todos, venga. Es que, pero a ver, ahora que decías Team Saladino, Team Ricardo, yo creo que, ¿por qué creo que, por ejemplo, en ese momento tengo entendido que no había, o sea, la gente común no podía leer la Biblia, ni sabían leer, yo creo, ni eran alfabetizados, solo los papas y los religiosos y esa, que sabían latín, supongo, ¿no? Y entonces era una élite, ¿no? Y tengo yo entendido que en el Islam no, o sea, el Islam sí tienes que saber leer. De entrada, el Islam no tiene ni ministros de la iglesia. Entonces- Tienen al imam que...
O sea, tú no necesitas, si eres musulmán, tú no necesitas de la intercesión de un tercero para hablar con Dios, güey, ¿no? Entonces supongo que su sociedad base era un poco más educada, ciertamente, que lo que creo que eran los cristianos en la Edad Media, güey. O sea, así como... Sí, puede ser. Y con, ¿no? El álgebra, los números, la química... creo que sí tenían un poquito, estaban más desarrollados quizá en algunos Guadalajara aspectos. es un nombre el que agua, proviene ¿no? de esa El época. cuidado del agua, no sé. En Europa era una cochinada, ¿no? Y el desagüe. Entonces creo que tenían esa ventaja. El último gran imperio, al menos occidental, que ha llevado por estandarte la religión ha sido el español. Desde los reyes católicos y todo como con el estandarte de la religión, aunque ya medio con el del dinero. Pero Inglaterra era un imperio totalmente por temas De comercio económicos. y militares. Y también. Estados Unidos actualmente es un tema, o sea, hemos aprendido ahí que tal vez es cree lo más que tú pragmático. quieras, hombre. Es más pragmático. Sí. Pero en Dios los crean, ¿no? ¿Cómo es? En el dólar, en Dios creemos. ¿Cómo se dice? Sí, pues, pero pues se lo tienes que poner porque es parte de tu cultura. Bueno, o sea, no le vas a poner, o sea, no le vas a poner, es que parece más noble. O sea, imagínate que dice en el dinero creemos. No se siente tan noble, entonces tienes que ponerle esta historia de también tenemos la voluntad de Dios y el favor de Dios, pero no, lo que importa es la feria. Sí, al final hay el libro de Sapiens de Yuval Noah Harari. Dice que el lenguaje común que se ha podido entender en todo el mundo es el del dinero, güey. O sea, Claro. un musulmán con un judío, con un cristiano, si se pueden hablar a ponerse de acuerdo de sus creencias religiosas, probablemente se van a acabar matando. Pero si tú le dices, oye, traigo $10,000 que me gustaría comprarte este saco, pero no te puedo pagar los 10,000. Ah, no, pero es que vale 15,000. Ah, pero y tú no tienes... En el dinero sí nos entendemos. Es que a fin de cuentas son números. Entonces sí podías llegar con tu Excel. Y podías convencer con un Excel porque son números y todo el mundo... O sea, como se hace ahora, güey. O sea, y se supone que es un lenguaje universal, tal vez del universo, los números. O sea, que puede serlo. Un lenguaje que todos entendamos contar cosas. Y no tanto contar historias, porque pues funcionan. Para ti funciona la historia de Mahoma, para ti funciona la historia de Jesús, para otro funciona otra. Pero los números son bien objetivos. Tengo tanto, te ofrezco tanto, tú puedes ganar tanto. A favor del materialismo, 100%. Materialismo histórico. A favor, mira, ya lo estamos definiendo. Tenemos acá el cristianismo, el ateísmo y el materialismo. 100%. Listo, amigos. De esto se trata, Tiempos Imposibles. Ya. Pues muy bien, amigos, antes de despedir el episodio, no sé si les gustaría agregar algo. No, pues me parece muy interesante para el arranque de la 4ª temporada, para el arranque del año. Sentí que nos íbamos a pelear más. Fíjate, está... Es que sí, nosotros sí nos entendemos con el dinero. Es que viene a escuchar villancicos. Viene muy... Te vamos a poner unas beliconas para el siguiente episodio religioso. A mí se me hace un desperdicio de vidas, tiempo, esas cruzadas, las cruzadas. Yo pensé que Tiempos Imposibles y que... ¡Ah! ¡Qué gacho! No. Sí, no, y yo lo veo igual, o sea, sí. Fanaticada de los donados. Y además fue completamente una cosa aberrante contra todas las cosas que la propia religión profesa. Totalmente. Totalmente. Que se hubiera solucionado con dinero. Exacto. O sea, sí se acabó solucionando ahora, ¿no? ¿Y no? Bueno, no, ahí no. Todavía no se ha solucionado. Pero creo que la solución pudiera estar por ahí, por el lado del dinero. Pues, no sé, yo creo que cuando hay rebeldes o guerreros que están realmente convencidos de una idea, es muy difícil derrotarlos. Como Daniel Ortega. O sea, porque si tú tienes mercenarios que les pagas, pueden decir, tú me pagas más, me voy contigo, güey. Pero si alguien cree algo, güey...
Pero yo pienso que a sus hijos los van a adoctrinar para que crean lo Yo que pienso sí lo vemos. van a ser clones de fanáticos. A esos que creen algo están en el nivel más bajo. Dales poquito poder, dales poquito dinero y terminan entonces cediendo un poco de esos principios. Oigan, ahorita pero hablando de eso, una célula y no. Saladino, dato curioso, Saladino nació en Tikrit, que es la misma ciudad donde nació Saddam Hussein. Otro también que era convencido de una cosa y luego de otra hasta según lo fue llevando el dinero. Sí. Pues bueno, Pablo, ¿algo que quieras agregar? No, todos somos ateos, amigos, así que salgan del closet. Ateo materialista. No se crean todo lo que les decimos aquí en el programa. Investiguen, chequen sus fuentes, piensen por ustedes mismos y pásenla bien. A favor. Pues muy bien. No sé si quieran contar de algún otro proyecto que tengan, algo que le quieran invitar a la audiencia. Yo solo agradecer a todos por vernos. Estoy en Twitter como @CarlosMitch. No me siguen, no es necesario. No hay nada interesante ahí que ver, pero sí pueden seguir a Secuencia Digital. Eso sí está más chido en Instagram. Secuencia Digital. Que es aquí donde estamos. Sí, gracias a Secuencia. Gracias a Secuencia que nos da aquí el espacio. Pablo, ¿algo que tú quieras invitar? No, gracias. Agradecerles también. Igual, chido. Bueno, a mí pueden escucharme también en mis otros proyectos, en los 3 Mississippis. Y ahora que se viene la nueva temporada de Tiempo de Cultura, ya salió el episodio especial de Año Nuevo. Entonces pueden escucharlo en Tiempo de Cultura en Spotify. A mí pueden leerme, pueden escuchar mi música como @tiempo detenido en cualquier plataforma de streaming o en mis redes sociales. A nosotros síganos en Tiempos Imposibles en nuestras redes sociales, léanos en tiemposimposibles.com y los invitamos a quedarse todo el 2024 con nosotros. Muchas gracias por seguirnos. Yo soy Tiempo Detenido. Yo soy Carlos Michel. Yo soy Pablo Hernández Mares. Y nos vemos en otros tiempos. Una coproducción de Secuencia Digital.